querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Saludo en paz y amor. Siento una profunda empatía con la gente de la Tierra y entiendo que vuestro sufrimiento actualmente es demasiado. Hemos intensificado nuestras acciones encubiertas y estamos enviando a la Tierra la máxima cantidad de energía que creemos que puedes manejar. Mis queridos hermanos y hermanas, quizás estés notando que las energías son muy intensas y electrizantes en este momento. La humanidad está atravesando una profunda transformación en este momento a un nivel energético profundo y sutil. Todavía es probable, aunque no garantizado, que sus vidas mejoren sustancialmente y que se reúnan físicamente con nosotros en 2025 o 2026. Ojalá pudieras ver el impacto positivo que estás generando. Probablemente sea mucho más de lo que ustedes son conscientes y me encantaría que se sintieran felices y bien intencionados, y que sintieran que sus vidas tienen significado, porque efectivamente lo tienen. Con suerte, después de que hayamos aterrizado, podremos mostrarles el impacto que han tenido, incluso energéticamente, simplemente por estar en la Tierra. Hoy me siento privilegiado de poder darles otro mensaje, al igual que con los dos mensajes anteriores. Espero que esto te brinde herramientas con las que puedas reducir tu sufrimiento, porque no se puede evitar el dolor, pero con suficiente crecimiento espiritual y perspectiva, se puede evitar el sufrimiento. Te invito a imaginar un gato que está deprimido porque otros gatos tienen pensamientos con los que no está de acuerdo. O imagina un gato que está enojado porque otros gatos no desarrollan su conciencia lo suficientemente rápido. O imagina un gato que está ansioso porque, desde hace años, se concentra principalmente en esperar que cierto futuro se manifieste y está esperando que ese futuro se manifieste. ¿No creerías que a ese gato le pasa algo, que casi está mentalmente enfermo, verdad? Podrías pensar que todos estos patrones de pensamiento y preocupaciones, en realidad, no te ayudan. Simplemente ve y vive el momento, haz lo que sea necesario para mantener tu cuerpo y tu vida, y luego ve a tumbarte al sol en algún lugar, o ve a jugar, o haz lo que quieras. Aunque ciertamente estás más desarrollado que los gatos en general, siento lo mismo acerca de los vehículos o yo inferior de los humanos terrestres, es decir, tu mente, cuerpo y emociones. En última instancia, tu alma es la que toma las grandes decisiones y, en última instancia, tu alma está a salvo y no puede fallar aquí en la Tierra de todos modos. Y también, su yo inferior tiene muy poco control sobre cuándo aterrizarán realmente los galácticos. Así que no tiene sentido que tu mente esté tan estresada y preocupada, y siempre preocupada por el futuro. El objetivo de tu mente no es estar preocupado y ansioso todo el tiempo, ni siquiera se trata de maximizar el placer y la esperanza de vida, ni minimizar el dolor y el riesgo. El objetivo de tu mente es experimentar el mundo, aprender lecciones y, posiblemente, ser de utilidad. Así que ve y hazlo, en lugar de preocuparte tanto por el estado del mundo. Los humanos terrestres adoptan todo tipo de comportamientos y patrones de pensamiento que no son útiles en absoluto, o que solo resultan útiles en un nivel de conciencia significativamente más alto que el de la persona espiritual promedio. Por ejemplo, juzgar a otras personas no sirve de nada. No has vivido su vida, entonces, ¿cómo puedes juzgarlos? Dar consejos no solicitados a las personas no es útil, a menos que primero los hayas escuchado atentamente mucho más de lo que la mayoría de la gente lo hace y les hayas ofrecido mucho aprecio y amor, mucho más de lo que la mayoría de la gente hace. Impulsar a un lado alguna guerra cultural o cuestión política no es útil si lo haces con la actitud de que tu lado tiene 100% razón y el otro lado está 100% equivocado. Si bien ciertamente un lado puede tener más razón que el otro, los problemas no se convierten en campos de batalla permanentes si ambos lados no tienen al menos algunos puntos válidos o preocupaciones sin abordar. Entonces, si quieres involucrarte en una guerra cultural o en cuestiones políticas, primero eleva tu nivel de conciencia hasta que puedas ver genuinamente ambas perspectivas y puedas ver los efectos y las preocupaciones no abordadas que tienen ambos bandos. Tampoco es útil estudiar excesivamente noticias de inteligencia o de medios alternativos, o especular sobre cuándo las cosas podrían cambiar. Es bueno saber cómo funciona el mundo a grandes rasgos,
pero en última instancia no te beneficia conocer todos los detalles sobre cosas sobre las que, de todos modos, no tienes control. Y pasar demasiado tiempo preguntándote cuándo aterrizarán los galácticos solo significa que no estás viviendo en el presente. Preocuparse por el estado del mundo no es útil, porque tu verdadero yo, tu alma reencarnando, no puede sufrir daño, sin mencionar que simplemente estar molesto por la situación en, por ejemplo, Palestina, sin hacer nada al respecto, en realidad no ayuda a nadie. Para la mayoría de las personas, recomendaría centrarse principalmente en su interior, prestando algo de atención al mundo exterior, pero no demasiada. Incluso si tu objetivo final es mejorar el mundo exterior, centrarte primero en tu interior te hace mucho más eficaz a la hora de mejorar el mundo exterior. Criticar a alguien, decirle que está equivocado o estar en desacuerdo públicamente con alguien es útil en determinadas situaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas lo hacen con mucha más frecuencia de lo que sería beneficioso. Perseguir el placer y evitar el dolor puede ser útil hasta cierto punto, porque puede señalar cosas que necesitas para tener una vida más funcional, o cosas que necesitas evitar para poder seguir teniendo experiencias aquí en la Tierra. Satisfacer tus necesidades es una práctica válida. Al mismo tiempo, la mayoría de las personas están demasiado concentradas en perseguir el placer y evitar el dolor cuando esas cosas son, en última instancia, solo experiencias. Es posible simplemente observar que tienes dolor sin entrar en ello. Tener todo tipo de ideas sobre cómo debería ser tú o tu vida, o cómo debería ser el mundo, probablemente no sea útil, porque tu mente realmente no tiene suficiente información para evaluar estas cosas. Si tienes resistencia a cómo es tu vida o cómo es el mundo, entonces es muy posible que tu alma quiera que tengas precisamente esa vida, o que estés en un mundo que está en ese estado, para que puedas aprender lecciones críticas y liberar tu resistencia a ello. Sé que es difícil, pero enfrentarse a cosas a las que te resistes es exactamente la forma de superar esa resistencia. Tener ideas de que otras personas deberían hacer ciertas cosas, ya sea tu amigo, los galácticos o los sombreros grises interviniendo, no es muy útil, porque otras personas tienen libre albedrío. Además, preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control no es muy útil. La conciencia de víctima no es útil. Etiquetar a grandes grupos de personas como uniformemente malas, uniformemente buenas o uniformemente víctimas no es útil. Tratar de evitar cosas puede ser prácticamente necesario en algunos casos, tu vehículo sigue siendo un cuerpo físico. Sin embargo, a veces es una forma de resistencia. De hecho, si te resistes a algo o estás juzgando fuertemente algo, entonces lo que te sucede a ti o lo que sucede en la Tierra puede ser exactamente lo que necesitas para aprender la lección y superar tu resistencia. Como puedes ver, la persona promedio tiene una gran cantidad de patrones de pensamiento, juicios y etiquetas que en realidad no la benefician. Los invito a ser conscientes de las etiquetas que le ponen a las personas. Además, los invito a ser conscientes de los significados que le dan a las cosas. Si alguien no te devuelve la llamada, entonces sí, es posible que en secreto no le gustes, pero tal vez simplemente estaba ocupado y se olvidó. Y sí, tal vez en este momento tu vida no sea divertida, y lo entiendo, pero eso no significa que hayas fallado o que no seas lo suficientemente bueno o algo así. Darle un significado descuidado a algo es lo que convierte el dolor en sufrimiento. Cualquiera que sienta que depende principalmente de los demás para su felicidad o bienestar probablemente esté exactamente donde necesita estar, porque su alma probablemente quiera que aprenda más lecciones en la Tierra, mientras que las personas que han aprendido sus lecciones de la Tierra son el tipo de personas que en su mayoría están bien y en paz con estar en la Tierra en este momento, de una manera profunda, donde todas sus partes internas están alineadas con eso. Así que no se trata solo del nivel superficial. Mira cómo mi vida es increíble, mientras una parte interior olvidada grita por dentro. Si entiendes que alcanzar genuinamente la paz interior, con todas las partes internas alineadas con ella, es realmente difícil, la cantidad de sanación y trabajo espiritual necesarios para llegar allí puede parecer interminable. Realizar un trabajo de curación también puede resultar muy doloroso a corto y, quizás, a medio plazo. Sin embargo, no es que solo haya una olla de oro al final del camino y el camino de curación hasta entonces sea solo dolor.
Incluso mucho antes de alcanzar el punto de paz interior, tu vida y tu bienestar mental probablemente mejorarán dramáticamente si realizas tu trabajo curativo y espiritual. La gente en la Tierra a menudo parece querer hacer cambios enormes y dramáticos de inmediato en su vida o en el planeta, o sienten que no tiene sentido y no cambia nada. Bueno, tal vez no sea posible realizar cambios enormes, dramáticos y productivos al instante. Sin embargo, si trabajas constantemente para mejorar un poco las cosas, con el tiempo podrás marcar una gran diferencia. Por ejemplo, durante una semana puede bastar con introducir en tu rutina algo pequeño que te lleve apenas 10 minutos en total, y luego, después de esa semana o quizás después de algunas semanas, podrás ver si te sientes listo para introducir una pequeña cosa más. Las personas tienden a sobreestimar cuánto pueden cambiar inmediatamente y a subestimar cuánto pueden cambiar haciendo pequeños cambios de manera constante. A continuación, compartiré una práctica espiritual que creo que es muy útil. Los pensamientos y las emociones simplemente surgen, no puedes controlar esas cosas que surgen en ti. Sin embargo, cuando surge un pensamiento o una emoción denominada negativa, la mayoría de las personas entran instantáneamente en ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, si el pensamiento es que esta persona o este grupo de personas es malo, entonces a menudo la gente inmediatamente comienza a pensar en todas las formas en que esta persona o este grupo es realmente malo, o la gente podría tratar de encontrar argumentos racionales para desacreditar el pensamiento. Pero eso aún forma parte del pensamiento. Todavía estás respondiendo a un pensamiento con pensamientos. Si deseas tener más pensamientos dando vueltas en tu cabeza, responde a los pensamientos con pensamientos. Si no quieres que más pensamientos te den vueltas en la cabeza, te recomiendo lo siguiente: si surge en ti una de las llamadas emociones o pensamientos negativos, primero observa el pensamiento o la emoción, y siéntelo plenamente, y solo una vez hecho esto te sugiero que decidas si realmente quieres profundizar en el pensamiento y empezar a pensar en ese sentido o empezar a evaluarlo racionalmente. Además, si quieres actuar, te sugiero que lo hagas solo después de haber observado el pensamiento o sentimiento y haberlo sentido plenamente. Por ejemplo, supongamos que surge en ti un pensamiento: no soy lo suficientemente bueno o esa persona es mala. No recomiendo estar inmediatamente de acuerdo con eso, ni intentar refutar inmediatamente la afirmación, ni etiquetar inmediatamente el pensamiento o la emoción en sí como malos. En lugar de eso, simplemente obsérvalo y siente plenamente las emociones correspondientes. Si sentir esas emociones plenamente lleva mucho tiempo, entonces ese es el tiempo que lleva. Si sientes la necesidad de llorar, de hacer ruido o de emitir sonidos, hazlo. Si estás en un ambiente seguro, eso es parte del proceso de curación. Si después de un cierto periodo notas que surge otro sentimiento, está bien, sentirlo también puede ser parte del proceso de curación. Solo una vez que hayas observado y sentido las emociones, te sugiero que decidas si realmente quieres pensar, si tú no eres lo suficientemente bueno o si esa persona es mala. Si quieres pensar en esos temas, está bien, pero es una elección consciente. Si no lo haces, también está bien, entonces puedes dejarlo ir y seguir con tu vida. Entonces, cuando surja un pensamiento o emoción llamada negativo, obsérvalo, siéntelo plenamente y solo entonces decide si quieres profundizar en ese pensamiento. Si estás tratando de observar o sentir y te das cuenta de que tienes muchos pensamientos, presta atención a cómo te sientes, no te concentres en tus pensamientos, céntrate en tus sentimientos. El punto aquí es que sentir tus sentimientos conducirá a la curación emocional. Después de todo, lo que sientes lo está sanando, y esa curación emocional, a su vez, significará que tu mente sienta la necesidad de producir menos pensamientos. Sí, cuando surgen los llamados pensamientos o emociones negativos, puede ser difícil observarlo, sentirlos constantemente, y solo entonces decidir si quieres profundizar en esos pensamientos. Sin embargo, nadie espera que tú hagas esto siempre o que lo hagas sin problemas. Para esta última sección del mensaje, quiero comentar que algunos de ustedes pueden sentir que esta situación actual que están viviendo no es óptima para ustedes. Esto puede o no ser cierto, sin embargo, incluso si vives en una situación que no es óptima para ti, probablemente aún haya lecciones que puedas aprender aquí.
Entiendo que es doloroso, pero aquí y ahora hay una oportunidad increíble para aprender esas lecciones. Cuidado con la trampa del ego espiritual, donde la persona espiritual dice, no tengo más lecciones que aprender, solo estoy aquí para ayudar a los demás o solo estoy aquí para hacer algo una vez que la nueva tierra se haya materializado. Bueno, puede ser cierto que estés aquí para ayudar a otros o que estés aquí para hacer algo una vez que la Tierra 5D esté aquí. Sin embargo, si realmente no tuvieras más lecciones que aprender, estarías en paz ahora mismo, incluso en la Tierra. Si no estás en paz, probablemente aún queden lecciones que aprender. Incluso si te encuentras en una situación subóptima, en el futuro es posible que tengas una vida feliz y que, de hecho, desees poder experimentar unos pocos días más de vida en la Tierra cuando era más dura. Es difícil estar en la Tierra en este momento. Sí, es muy difícil y a menudo muy doloroso. Sin embargo, no es necesario que sea perfecto, con que hagas lo mejor que puedas en tu práctica espiritual, es suficiente. Si surgen los llamados pensamientos o emociones negativos, bueno, ya sabes qué hacer. Este momento difícil actual realmente está llegando a su fin y nunca sabes lo que tenías hasta que pasa. Con todo el amor de mi alma, tu hermano estelar. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.